Estamos aquí reunidos, Iglesia Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Hoy estamos celebrando lo que es Pentecostés. Vamos a hablar con respecto a lo que es Pentecostés. Algunos dicen, ¿qué quiere decir Pentecostés? Algunos quizás no está muy metido, ¿no? Con respecto incluso al significado también de esa palabra y por qué viene Pentecostés. Pero realmente es algo tremendo para nuestra iglesia, para la iglesia, ¿verdad? Recordar ese acontecimiento tremendo, glorioso. Pero vamos a darle gloria a Dios, vamos a hablar cortito y decir, Señor, háblame. Señor, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo hablando a mi corazón. Ahí donde estás también a la distancia, recibí esta palabra que es para ti, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Señor, habla a mi corazón, que sea tu Espíritu Santo hoy tocando aún la fibra más íntima de mi ser. Quiero salir de aquí transformado, lleno de tu presencia, de aquellos que están viendo a través de las redes sociales. Hoy el Señor te va a hablar, el Espíritu Santo va a tocar tu vida y vas a ser totalmente transformado para la gloria de su santo y bendito nombre. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Pentecostés tiene un significado muy importante, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Pentecostés es el nombre griego de una fiesta conocida, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento como las fiestas de las semanas. Las fiestas de las semanas, ¿verdad? Y esa celebración es el fin también de las cosechas. También el fin de las cosechas. Incluso el Señor en su palabra, en el Antiguo Testamento, les decía que a los 50 días tenían que ya poner la hoz sobre la cosecha y ya empezar a cosechar. Y iban todos celebrando, en el Antiguo Testamento era un pueblo de mucha celebración, de mucha fiesta. El Señor incluso le puso fiestas a su pueblo y ellos celebraban. También llamada como el original la fiesta de Shavuot, la fiesta de Shavuot. Para los judíos en Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley a Moisés. ¿Se acuerdan en el monte Sinaí? Cuando Moisés sube, después de esos 50 días, a los 50 días del Éxodo, ellos reciben las tablas de la ley. Moisés sube y recibe las tablas y ellos celebran que ellos tienen esa ley. Ellos leen la Torá, ¿verdad?, de una manera muy sagrada y conocen cada palabra de la Torá y del Pentateuco. La palabra en sí significa 50. Eso significa Pentecostés, significa 50. E incluso por eso también las fiestas de las semanas, porque son 7 semanas. 7 por 7, ¿cuánto es? Son 49. Pero en el día 50 ellos celebran, ¿verdad?, lo que es las cosechas, lo que recibieron las tablas de la ley. Pero eso es en el Antiguo Testamento. Pero vemos nosotros que también, ¿se acuerdan en las Pascuas cuando Jesús resucita? Después estuvo 40 días presentándose en muchas personas. Dice que se le presentó a más de 500 personas. Fue tremendo. Ese Jesús, ¿se acuerda que veníamos también predicando ese Jesús resucitado? Que cuando fue María a ver la tumba, estaba la piedra corrida y está la tumba vacía. Y resulta que Jesús se empezó a presentar a sus discípulos, dice que se le presentó a más de 500 personas. Gloria a Dios. Pero en el día 50, Jesús les dice a ellos que vayan y estén orando, y ¿verdad?, todos juntos unánimes. Y ahí hubo una manifestación tremenda, gloriosa, y justo sucedió, ¿cuándo? En Pentecostés, en el día 50. Ahora, como les digo, la palabra griega significa 50, y lo que sucedió en Hechos 2, eso fue profetizado por el profeta Joel. En Hechos 2, ahí vamos a ver ahora ese acontecimiento tan tremendo que sucedió cuando el Señor, el Espíritu Santo desciende con poder sobre la iglesia, sobre sus discípulos. Fue un acontecimiento tremendo que marcó la historia. Ahora, ese acontecimiento, como les digo, fue profetizado 830 años antes de Cristo por el profeta Joel. Si quieren ver ahí Joel, o Viviana que les ponga ahí, Joel 2, así ustedes se quedan ahí en Hechos tranquilos, y ahora vamos a ir a compartir de Hechos. En Joel 2, versículo 28, vamos a ver esa profecía. Joel 2, versículo 28.
Y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Vieron? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Vieron? Esta profecía, 830 años antes el Señor ya venía anunciando que algo glorioso iba a suceder. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y después se iba? Pero acá dice que derramaría su espíritu sobre toda carne, que él iba a estar la verdad, habitando en un cuerpo, en la carne. Dice también, incluso Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba por ascender? Ahí en Hechos 1, también es un versículo muy conocido, que Jesús se les presenta y dice que están todos ahí reunidos en Hechos 1, y Jesús antes de irse, dice, pero recibiréis poder. Hoy y mañana le mandaba ese mensajito a la iglesia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Pentecostés señala el comienzo de la edad de la iglesia. Ahí sí, ahora vamos a ver en Hechos 2 qué fue lo que sucedió cuando el Señor les dice, bueno, vayan, estén orando en un lugar, juntitos, unánimes orando. Y eso fue lo que ellos hicieron. Ellos fueron obedientes. Dice que habían 120 personas reunidas en el aposento alto. En aquel lugar, en el aposento alto, estaban todos reunidos. Supuestamente, bueno, Jesús se le había aparecido a 500 personas, ¿no? Pero dice que había solamente 120. Mi pregunta es qué pasó con los otros 380. Pero lo cierto es que habían esos pocos ahí esperando. Entre ellos, ¿verdad? María, la mamá de Jesús, estaban todos los discípulos, todos aquellos grandes siervos del Señor. Y dice en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día 50, ¿vieron? Estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Gloria a Dios. Vemos ahí entonces qué sucedió. Estaban todos como unánimes en el día 50. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Porque el Señor les dijo que le iba a mandar la promesa. ¿Saben que en la palabra hay muchas promesas? ¿Cuántos saben eso? Ahora, en esas promesas, ¿se cumplen o no se cumplen en el Señor? Una de las promesas que vimos acá, que el Señor dijo, y recibiréis poder, y esa promesa es el Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Dios mismo habitando, no en un templo hecho de manos de hombres, sino dentro de nosotros. Eso es algo que el Señor anhelaba y anhela. Incluso hay muchas personas que todavía no han recibido a la presencia del Señor. Dice que ellos estaban todos juntos, unánimes. Y qué lindo eso, ¿no? Cuando estamos juntos, unánimes. ¿Qué quiere decir eso? En un mismo sentir. Clamando y orando. ¿Saben que la oración eficaz de justo puede y puede mucho? Ahora, qué bueno cuando nos ponemos 2 o 3 de acuerdo, dice la palabra, en algo específico. Y el Señor, ¿verdad? Que a Dios le agrada y el Señor lo cumple. El Señor bendice. Entonces, qué bueno es que estemos unánimes, juntos, orando. Dice que y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, ¿no? Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos estaban sentados orando y llenó toda la casa. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo y ese viento recio llene toda nuestra casa? Aleluya, que podamos, ¿verdad?, experimentar eso glorioso, no solamente aquí en la iglesia, no solamente también en nuestra casa, que también nosotros somos como casa que habitamos, ¿verdad?, sino también en nuestros hogares. Dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Acá vemos algo tremendo. Ahora, hay un paralelismo, que ahora lo vamos a ver, hay un paralelismo con la última cena también aquí.
En ambos casos, ¿verdad? Los discípulos estaban juntos en la misma casa. En la misma casa que ellos celebraron la Santa Cena, ahí en ese mismo lugar también es el aposento alto donde el Espíritu Santo fue derramado. ¿Sabían eso? Entonces vemos que es tremendo. Entonces vemos que en la última cena los discípulos son testigos del fin del ministerio terrenal del Mesías, de Jesucristo, cuando Él les pide recordarlo después de su muerte hasta que Él venga. ¿Se acuerdan que le dice Él en la última cena? Están todos reunidos ahí juntos, sentados, compartiendo esa última cena, y ahí es el fin del ministerio terrenal de Jesús. Y dice, hagan esto en memoria de mí, hasta que yo venga. Y ahí mismo, en ese lugar, en Pentecostés, los discípulos, ¿verdad?, presencian el nacimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento, en la venida del Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora en todos los creyentes. Entonces ahí vemos un nuevo nacimiento. Y vemos también que ahí aparece esa descripción del fuego y el viento, ¿no?, mencionadas también en Pentecostés. Y eso resuena en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, lo que es fuego, lo que es viento, ¿verdad? Dice acá que había un sonido, ¿verdad?, de un viento en Pentecostés, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora, ¿el viento qué significa? El viento significa poder. El viento significa vida. También representa salvación, la manifestación poderosa de nuestro Dios. Como dice Jesús, dijo en Juan 3, versículo 8, dice Jesús, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se acuerdan que cuando el Señor forma al hombre del polvo de la tierra, eso está en Génesis 2:7, dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz? ¿Vieron? Ahí hay un soplo en su nariz y le dio aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos también que el soplo, ¿verdad?, el viento de Dios, el soplo de Dios, ahí cuando dice que sopló el ruaj, se dice en el original, y dice que dio aliento, ese es hálito también en el griego, aliento de vida, Dios le dio al hombre, dice que fue un hombre viviente. Entonces, al igual que el primer Adán recibe el aliento, el soplo, ¿verdad?, de vida que física. Cuando Dios sopla, dice que era barro. Pero Dios sopla y ¿qué le da ese aliento? Ese soplo de Dios da vida. Ahora, el segundo Adán, que es Jesucristo, cuando sopla a través de ese soplido, a través del Espíritu Santo, nos da una vida espiritual. Entonces vemos que en el comienzo vida física y después acá vemos en Pentecostés el soplo de esa vida espiritual. Qué precioso es, ¿no? Por eso Jesús dice, va a llegar el día que esos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque vamos a estar llenos de la presencia del Señor. Vemos acá también en Hechos 2, versículo 3, hablando con respecto, a ese viento, ¿no? Pero vemos ahí que también, ¿se acuerdan cuando Moisés iba a pasar también el pueblo, que dice que vino como un viento y separó las aguas? Díganme si el viento también nos trae salvación. Y abrió las aguas entonces y pasaron en seco. Y ese viento nos da también victoria. Pero acá dice en Hechos 2, versículo 3, que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego también aparece representado en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, como la presencia de Dios, su santidad y la purificación que Él puede llevar a cabo en la vida del ser humano. Solamente a través de su presencia, solamente a través de ese fuego, de esa santidad que está en Él, porque Él es santo, 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 ¿verdad? Y podemos ser nosotros purificados a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el Señor se le apareció a Moisés? ¿Cómo se le apareció? Como una zarza de fuego. Dice que en Éxodo 3 hay 2, dice que y se le apareció el ángel del Señor, el ángel de Jehová, dice, ¿no? En una llama de fuego.
Aparece el Señor ahí, como ahí vemos que está el ángel de Jehová, que es Jesucristo, está, ¿verdad?, el fuego, que también representa al Espíritu Santo, y está también el Padre, dice que le habla a Moisés en medio de la zarza, y dice que él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Tremendo. ¿Se acuerdan también cuando Moisés se le presenta y le habla? Después, ¿qué pasa? Él es usado para libertar a ese pueblo, pero cuando salen libres ellos, que pasan el mar en dos, dice que una columna de fuego lo seguía por ese peregrinaje por el desierto, tipificando la presencia de Dios en medio del campamento. Ese fuego que les daba calor, ese fuego que les daba protección, habla sobre la presencia de Dios. Cuando Dios está contigo, ¿qué hace? Te da calor, te protege. Evita ¿verdad?, que esa gente podía morir de frío en el desierto, ¿sí o no? En el desierto dice que hace mucho frío. Y dice que hay altas temperaturas cuando está el sol. Pero significa que esa presencia nos protege. Así como ellos dice que se movía la columna de fuego. Se movía la nube y ellos se movían. Tremendo. Estaba la presencia de Dios en ellos continuamente. ¿Se acuerdan también ahí cuando el Señor, hablando con respecto al fuego también en el lugar sagrado, hablando con respecto a eso tan Levítico 6, versículo 12, dice que el fuego no se puede apagar. Les dio mandamiento a los que tenían que ministrar en el templo, a los sacerdotes. Les decían, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Nos mismos, también a nosotros, el fuego de Dios no se puede apagar a nosotros. Dice que cada mañana, ¿verdad? Sino que el sacerdote pondrá en él leña sobre la mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. Dice en el versículo 13, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Por eso tenemos que decir, Señor, que tu fuego no se apague en nuestra vida. Y nosotros somos los encargados también de llevar la leña cada mañana. ¿Vieron cómo el matrimonio decimos, el fuego no se puede apagar? Ese amor no se puede apagar. Lo mismo tiene que suceder con el Señor. Ese fuego no se puede apagar, ese amor por el Señor. Esa calidez, esas ganas de estar siempre en su presencia. Pero ese fuego siempre se tiene que mantener. Nosotros dice la palabra que somos también sacerdotes para Dios y tenemos que llevar ese fuego. Tenemos que, como hoy de mañana, venir a buscar la leña para después, ¿verdad?, llevar al Señor y estar siempre encendidos. Ahora también se acuerdan de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón, cuando dice que ofrecieron fuego extraño, dice que Nadab, ahí en Levíticos 10, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, dice que en un momento se emborracharon. Y ofrecieron al Señor fuego extraño, y eso a Dios no le gustó. Dice que el Señor mandó fuego y los consumió. Dice Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante del Señor y los quemó y murieron delante del Señor. Entonces, cuidado a veces que hay lugares que nos ofrecen fuegos extraños o nosotros creemos que tenemos que hacer así de esta manera y Dios dice, no, es como yo digo, es como yo quiero que se tiene que ofrecer el fuego. Es como el Señor manda, no como nosotros creemos. Entonces, ¿también se acuerdan de aquel episodio de Pedro cuando negó al Señor? ¿Dónde se fue a calentar él? A un lugar donde había fueguito. ¿Se acuerdan que había fuego? Y estaban ahí junto con ellos. Y se calentaba, dice Pedro, junto con ellos. Y Pedro había negado al Señor. Y Pedro había pasado por un momento difícil. Por un momento que había negado al Señor. Yo me imagino a Pedro mirando con su mirada perdida al fuego y pensando en lo que había hecho. Había negado al Maestro. Había negado al Señor. Estaba ahí compartiendo un fuego con gente extraña también, con gente que hacía mucho tiempo que quizás no se juntaba, pero estaba viviendo un momento difícil, un momento de quebranto y de mucho dolor en su corazón. Pero ¿se acuerdan cuando Jesús después lo llama? Cuando Jesús se le presenta a la orilla del mar, ¿qué hizo el Señor? Dice que hizo un fueguito y ahí dice que puso un pescado
¿verdad? Y dice que asó un pescado y ahí Jesús lo llama, y ahí cuando Jesús habla con Pedro. ¿Dónde habla? También al lado de un fueguito. Pero ese fuego es distinto porque estaba al lado de ¿quién? De Jesús. Entonces vemos que hay un fuego que es de dolor, un fuego que es de confusión, que es de tristeza, pero vemos también que hay un fuego, ¿verdad? Que es de restauración, de sanidad, ¿verdad? Qué lindo, ¿vieron cuando nos juntamos en una fogata, todos juntos, a veces una guitarreada, y pasamos un tiempo lindo cantando al Señor y estamos compartiendo un tiempo precioso al lado de un fuego, ¿sí o no? Es precioso eso. Pero acá sucedió igual. Jesús dice que preparó un fueguito, llamó a Pedro, que Pedro, ¿se acuerdan que vino todo mojado, vestido? Me imagino que ya aprovechó y se secó al lado de ese fueguito, la ropa, y ahí el Señor lo restaura, lo levanta, le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, Señor. Ahora, en Hebreos también ahí, Hebreos 12, versículo 29, dice la palabra del Señor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Vieron? Nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces la presencia y la santidad de Dios están implícitas en las lenguas de fuego que aparecen ahí en Pentecostés. ¿Vieron? De hecho, el fuego también es identificado con Cristo mismo. ¿Se acuerdan que dice la palabra del Señor que Jesús es el sol de justicia? Jesucristo es el sol de justicia. Pregunto, ¿el sol de qué está hecho? ¿No es fuego? ¿No es un fuego abrasador? Jesús es el sol de justicia. Incluso en Apocalipsis 1:14 dice que sus ojos son como llamas de fuego. En Apocalipsis 19:12 también dice sus ojos eran como llamas de fuego. Está hablando de qué? De su santidad, de su mirada penetrante, de su mirada que todo lo consume, que purifica. De eso está hablando. Cuando el Señor te mira, cuando vos sentís la mirada del Señor y tu condición, dígame si no caemos derretidos ante la presencia del Señor. Y no nos hace ver nuestra condición pecaminosa. También con respecto al Espíritu Santo, cuando el Señor dice que nos va a dar la promesa, ¿por qué el Señor tenía que irse? Él vino a cumplir con el sacrificio, gloria a Dios, que murió por todos nosotros, pero el tercer día resucitó, gloria a Dios nuevamente. Pero dice que Él nos envía el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar ahora con nosotros todo el tiempo. Jesús vino limitado, ¿sí o no? Estaba en un cuerpo, estaba limitado. Pero Él ahora ya no tiene más límites porque Él ahora ya vino a cumplir lo que tenía que cumplir. Lo hizo para la gloria de Dios Padre y para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna. Pero ahora Él derramó su Espíritu Santo, su presencia mismo en cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Ahí en Juan 16, versículo 13, mire, Jesús le dice antes, le va diciendo antes a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué tremendo poder saber todas las cosas de parte del Espíritu Santo. Amén. Él dice que nos va a revelar las cosas, incluso las cosas que van a venir. El Espíritu Santo nos va a decir el futuro. Qué tremendo eso. Que usted saca y de repente, ¡pum!, el Señor te da un mensaje y te va a decir, cuidado, por ahí no vayas porque algo va a suceder. O mirá que esto está por pasar ahora. ¿Pero por qué te lo va a decir? Porque el Señor mismo, el único que sabe el futuro, déjame decirte, es Dios. Jesús cuando caminaba no le decía, van a ir a tal lado, van a hacer tal cosa, se van a encontrar con aquello, va a suceder aquello, y dígame si pasaba o no pasaba. Ellos quedaban sorprendidos, pero sucedía. Y eso, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nuestra vida, y Él nos va a guiar a toda la verdad. ¿Verdad? Dice que Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos hace decir, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo glorifica. Toda la gloria para quien es, para Cristo. Para Cristo. Toda la gloria es para Él, porque así al Padre le ha agradado. La gloria a veces decimos, sabemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al Padre le ha agradado que toda la gloria sea para su Hijo Jesucristo. Porque el Padre no murió por mí.
El Padre mandó al Hijo a morir por nosotros. Y el Padre dice, bueno, ahora denle toda la gloria a Jesucristo, al que dio su vida, al que fue traspasado por amor a ustedes, al que hizo el sacrificio que agradó justo al Padre, y toda la ira del Padre cayó sobre Jesucristo. Ahora el Padre dice que le dio un nombre por sobre todo nombre, dice que ahora dice, toda la gloria es para mi Hijo. Y el Espíritu Santo, ¿a quién le viene a dar la gloria? Al Hijo, a Jesucristo. La preeminencia es toda para el Rey de Reyes y Señor de Señores, es para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra cosa que veo ahí en Pentecostés, ¿verdad? Es el milagro de hablar lenguas ¿verdad? Extranjeras, que permitió, ¿verdad?, a personas de diferentes tipo digamos, de lenguas pudieran escuchar el mensaje de salvación. Esto es muy fuerte. Ahí en Hechos 2, versículo 8, vemos a ver cómo ellos mismos dicen. Dice que los apóstoles hablaban, vieron que el Espíritu Santo les daba diferentes lenguas según, ¿verdad? Hablaban lenguas según el Espíritu Santo les daba. Y ellos mismos decían, ¿cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Vieron? Hablaban en sus propios idiomas. Ellos podían entender, ellos decían, pero ¿cómo puede ser que estamos entendiendo el mensaje? Yo no sé, no especifica, no es específica en este caso qué es lo que ellos estaban hablando, pero estarían dando gloria a Dios, un mover espectacular en aquel lugar, tremendo del Espíritu Santo, hablando, ¿verdad?, las maravillas del Señor, cada uno de ellos, y cada uno en un idioma distinto. Cada uno en un idioma distinto, porque incluso dice acá, ¿no? Versículo 9, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y los romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Mire lo que dice ahora, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos hablaban las maravillas de Dios. Aquellos siervos que caminaron con Jesús empezaron a hablar en otras lenguas, y los que estaban ahí que no empezaron a entender las maravillas del Señor. Además también vemos la audaz e incisiva prédica de Pedro, después cuando se levanta lleno del Espíritu Santo y le habla incluso a toda la audiencia judía que tenían toda una trayectoria y conocían la ley de una manera tremenda. Cuando Pedro era un pescador y no había tenido oportunidad de poder estudiar, pero sin embargo él, lleno del Espíritu Santo, empieza a dar cátedra con respecto a lo que el Señor le manda hablar, lleno del Espíritu Santo. El efecto que fue, ¿verdad?, de una manera poderosa lo que Pedro predicó. ¿Por qué? Porque muchos, ¿verdad?, fueron compungidos en lo más profundo de su corazón, fueron quebrantados, ¿verdad?, y fueron motivados a decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren lo que dice ahí en Hechos 2, versículo 37. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos?, les dicen ellos. ¿Se dan cuenta? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Hermanos, es un regalo poder tener, es el regalo creo que más hermoso, poder tener la salvación, tener el Espíritu Santo. Cuántos regalos, cuántas promesas el Señor tiene para nosotros. Pero dice que ellos dijeron esa pregunta, ¿cuántos nosotros queremos que en nuestra casa nos digan, ¿qué haremos? Por lo que tú quizás le digas a un familiar, por lo que le digas a alguien allá afuera. Qué bueno poder predicarle y que ellos te digan, ¿y qué puedo hacer para ser salvo? Porque tanta presencia hay en tu vida. Es tan poderoso el mensaje inspirado por el Espíritu Santo que vos le vas a dar a la gente que está a tu alrededor, que van a preguntarte, ¿qué tengo que hacer, che? ¿Qué puedo hacer para poder? Ahora me doy cuenta de lo que realmente necesito. ¿Cómo puedo hacer? Porque dice que fue tremendo el mensaje que Pedro
inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habló en ese lugar. El mensaje concluye que en ese momento se convierten más de 3.000 personas. Almas que se añadieron a la iglesia, que se juntaron, dice que compartían juntos el pan, que estaban todos juntos. 3.000 personas. Tremendo fue eso. Se añadió a la iglesia. ¿Se imaginan? Por eso el mensaje que Jesús les dijo antes de que sucediera esta promesa, el derramamiento del Espíritu Santo, pero recibiréis poder. ¿Qué es el poder? Poder llevar el mensaje. No, el Evangelio dice que es poder de Dios para salvación. ¿Sí o no? Decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. No tenemos que avergonzarnos del Evangelio, tenemos que hablar públicamente de quién es el Señor y qué hizo nosotros. Si Él vive en nosotros, si está en nuestros corazones, ¿verdad? Dice que tenemos que predicar el Evangelio. Por eso Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Para qué es el poder? Es para testificar de quién es este Señor Jesucristo. De quién es aquel ser tan maravilloso que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros, que ascendió al cielo, porque dice que todos lo vieron subir al cielo. Dice que así iba a venir también sobre las nubes, pero que después se derramó sobre la iglesia. Y ahí comienza la historia de la iglesia como tal. Dice que ellos empezaron a predicar, dice, por todos lados, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio a través de las redes sociales, usar todos los medios que tenemos, a través de la alabanza, a través de una acción, a través de llevar alimento, a través de hacer un gesto de amor. Llevamos el Evangelio de diferentes maneras. No tenemos que estar acá parados en un púlpito y predicando con un micrófono. No, hay muchas maneras de llevar el Evangelio. ¿Sabían eso? Muchísimas maneras. Porque Cristo viene. Cristo viene. Y vos y yo tenemos que ser usados por el Señor para llevar ese Evangelio. Hermanos, eso empezó con 120. Con poquitos. Con poquitos, la iglesia empezó con 120, reunidos unánimes en un mismo sentido. Hasta el día de hoy, díganme si hoy por hoy, ¿cuánta iglesia hay? ¿Son 120 o somos más? ¿Verdad que somos muchísimos más? La iglesia no se puede parar. Y la iglesia va a seguir creciendo para la gloria de Dios. El Evangelio se va a predicar a todas las naciones como el Señor nos mandó. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Lagomar, en Ciudad de la Costa, en Montevideo, en todo Uruguay. Donde sea, el Evangelio se va a predicar hasta que Él venga. Amén. Porque somos sus hijos, somos iglesia. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo morando en sus vidas? Levanten sus manos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas, anunciar que Cristo viene pronto. Amén. Porque el tiempo del fin, dice, se acerca. Y nosotros como iglesia vamos a llevar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que estamos hoy celebrando lo que es Pentecostés. Aquel momento sublime cuando el Señor se derramó por primera vez en la historia en todos sus hijos en la iglesia. Y la iglesia empezó. Hermanos, nadie puede con la iglesia. La iglesia está, ¿verdad?, en las manos del Señor. Somos su cuerpo. Jesús es la cabeza. Así que estamos avanzando, estamos creciendo para la gloria de su nombre. Amén.